Hola profesor, junto con mi grupo hablaremos sobre los dos textos escogidos sobre análisis contractivo entre idiomas. En el texto Dos lenguas y dos formas de ver el mundo, el autor quiere dar a conocer las diferencias y similitudes que existen entre dos lenguas, que en este caso son el español y el inglés, y de los cuales si no contamos con los conocimientos adecuados podría llevar a que la comunicación sea defectuosa. En el texto señala algunos aspectos que a su parecer facilitan la incorporación de L2. Estos son el nivel fonológico, el nivel léxico-semántico, nivel morfosintáctico, nivel pragmático-discursivo, puntuación y capitalización. Los puntos que recalca sobre el nivel fonológico es la confusión entre las consonantes que conlleva a confundir los distintos fonemas y cómo la influencia de una lengua puede llevar a una pronunciación incorrecta en una segunda lengua. También agrega la dificultad del ritmo y la entonación, ya que en las dos lenguas es diferente. Como bien dice mi compañera, encontramos una diferencia entre idiomas, ritmo y entonación, los cuales llevan a tres tipos de errores básicos tanto en el caso del inglés como en el español. Estos son errores consistentes en la sustitución del sonido inglés por el más aproximado en español o a la inversa, errores motivados por diferencias de distribución y errores cuyo origen se encuentra en el hecho de que el inglés no es una lengua fonética frente al español que sí lo es. Ahora daremos algunos ejemplos que pueden llevar una interpretación errónea. Número 1. El par B y V, que en español se produce como bilabial en ambos casos, mientras que en inglés la letra B se produce como bilabial y la letra V como labiodental, como por ejemplo berry and berry. Y el otro par S y Z se pronuncia distinto en inglés, como por ejemplo Brazil y Brasil. En español suena igual en ambos casos. Número 2. Los fonemas ingleses T y D quedan reducidos en español al fonema T, con las consiguientes dificultades para la pronunciación y distinción de los otros fonemas, por ejemplo, en liked, worried and confused. Así como también existe un tipo de pronunciación que produce confusión en el oyente anglófono, como por ejemplo en el par big and pig, o en terminación como set, said o rich and rich. En el nivel léxico-semántico señala la falta de correspondencia semántica exacta de palabras y expresiones entre L1 y L2. El autor señala que para solucionar esto hay que conocer los mecanismos de formación de palabras, como lo son el uso de sufijos, prefijos y diminutivos en el español, mientras que en el inglés tiene la creación de acrónimos y de abreviaturas. Conocer la frecuencia con que estas son usadas facilita el proceso de aprendizaje de un nuevo vocablo. También hay que prestar atención a los falsos amigos para evitar una mala interpretación y también a las expresiones idiomáticas que son utilizadas para que la comunicación tenga mayor rapidez o un mejor estilo. Por otro lado, también tenemos los préstamos y los calcos, que también son importantes, y la manera más común de introducirlos en una lengua son mediante los medios de comunicación. Puede que el uso de esto sea por un largo o un corto periodo de tiempo, así como también hay otros que se quedan a formar parte de la lengua y servir de base para crear otras palabras. Ahora ejemplificaremos falsos amigos, calco, préstamo y modismos. Entendemos que conocer estos falsos amigos evita traducir el vocablo inglés, como por ejemplo traducir actual por actual en español en lugar de por su equivalente efectivo o real. En cuanto a los préstamos y calcos, tenemos los clásicos hot dog, perrito caliente o en fútbol, fútbol, como también que algunas veces entran a formar parte de la lengua y servir de base para la creación de otras palabras, como por ejemplo en español chileno cach, cachay, o con cambios fonéticos como por ejemplo shampoo y champú, o gráficos cocktail, cóctel. También existen términos compuestos como por ejemplo top secret, top model en superstar. Los modismos, como por ejemplo to hit below the belt, dar un golpe bajo, también contienen frases hechas como ladies and gentlemen, señores y señores, y los proverbios practice what you preach, practicar con el ejemplo,
constituyen otro de los problemas difíciles del aprendizaje de una L2 y de la traducción. En el nivel morfosintáctico es sabido que los sistemas lingüísticos de la lengua no son los mismos para todas y es ahí donde se generan algunos problemas para quienes quieren aprenderla. Para los estudiantes de español, el mayor conflicto se genera en la categoría de género y para los estudiantes de inglés es cuando no existe distinción de género. En esta lengua es común utilizar artículos y los adjetivos son invariables. En el ámbito de la sintaxis, en el inglés hay que utilizar el sujeto pronominal, en cambio en el español solo se utiliza para dar énfasis y evitar ambigüedad. Los tiempos verbales y la voz pasiva es más utilizada en inglés y en español su uso es más restringido. La categoría de género presenta problemas para el estudiante de español por la distinción entre masculino, femenino y neutro, por ejemplo en el caso de la canción o el agua. En cuanto a la categoría de número, por ejemplo, en inglés, tanto el artículo como el adjetivo son invariables, como por ejemplo tooth y teeth. Hay también diferencias entre los nombres considerados contables o incontables, como en a piece of furniture, un mueble. La categoría de persona presenta alguna dificultad en relación con la segunda persona por ser invariable para el singular y el plural en inglés, no haciéndose tampoco la distinción entre tú, usted y vosotros, con su correspondiente forma verbal, así como el posesivo vuestro y vuestros. En cuanto a la sintaxis, la primera diferencia entre ambos idiomas se halla en el hecho de que en el inglés es obligatorio expresar el sujeto pronominal, al contrario del español, que se emplea tan solo para dar énfasis y para evitar alguna ambigüedad. Así como por ejemplo I phoned Peter yesterday, es en español ayer telefoné a Pedro. Los tiempos verbales no se corresponden exactamente en las dos lenguas. En el pragmático discursivo, el uso adecuado de la lengua para cada contexto es igual de importante que conocer su gramática y vocabulario para así no recurrir al exceso de palabras, ya que esto podría producir dar más información de la solicitada o enviar un mensaje erróneo. Toda comunicación debe tener un sistema lingüístico, textual y sociolingüístico, así como también uno extralingüístico como lo son el lenguaje corporal, distancia entre los hablantes, silencios, modales en la mesa, ya que son culturas diferentes y para evitar malas interpretaciones. Uno de los aspectos que el autor señala son el uso de fórmulas rutinarias como lo son las exclamaciones e interjecciones que son usadas cotidianamente y dentro de ellas encontramos las interjecciones impropias o palabras pertenecientes a otras categorías gramaticales. También está la diferencia entre el plano interpersonal que son usados por ejemplo en artículos de investigación. En inglés se prefiere el uso de marcadores discursivos y conectores que matizan la opinión del autor, mientras que en español su uso es menor, logrando parecer más directo. Estas diferencias se manifiestan también en los siguientes ejemplos. Un recurso habitual en ambas lenguas es el uso de expresiones interjectivas, como por ejemplo en español hay para expresar dolor, riesgo, estado de ánimo, etc. Ambas lenguas cuentan también con interjecciones impropias o palabras pertenecientes a otras categorías gramaticales que han sido lexicalizadas. En español, las más habituales son vaya, presente del subjuntivo del verbo ir, que se utiliza para expresar diferentes sentimientos, asombro, admiración, desprecio o bien seguida de un sustantivo o adjetivo, como por ejemplo, vaya coincidencia. El aspecto de la puntuación y capitalización, que hace referencia a la puntuación y el uso de mayúsculas, donde algunas diferencias que encontramos entre el español y el inglés es que en esta última mencionada, los comienzos de las cartas pueden llevar coma o 2 puntos, mientras que en el español solamente 2 puntos. Y en el ámbito de las mayúsculas, en inglés se pueden escribir los días, meses, nacionalidades e idiomas en mayúscula, mientras que en el español solo se utilizan minúsculas. Podríamos mencionar ahora algunas diferencias básicas como por ejemplo que el comienzo de las cartas en inglés puede llevar coma o 2 puntos y en español solo se utilizan 2 puntos, como por ejemplo Dear Sir, coma, o Muy señor mío, 2 puntos. En inglés se usa el guión para formar palabras compuestas y en el español se evita, como por ejemplo anti-freezer y anticongelante. En cuanto al uso de las mayúsculas, en inglés se escriben con mayúscula inicial los días de la semana, meses, nacionalidades e idiomas, mientras que en español se usan minúsculas, como por ejemplo I'll see you on Monday, te veré el lunes.
Los títulos honoríficos llevan mayúscula inicial, pero no en español. Por ejemplo, The Prince of Wales, El Príncipe de Gales. Hablaremos del texto Problemas de la lingüística contrastiva en la enseñanza del español para extranjeros, el cual se enfoca en 3 temas: las preposiciones, el verbo y la expresión idiomática. En las preposiciones hay ciertas desviaciones causadas por la influencia de L1 del estudiante, que son influencias interlingüísticas, y aparte existe el reordenamiento de las estrategias propias de la L2, que vendrían siendo estrategias intralingüísticas. Los errores siempre coinciden con las preposiciones más utilizadas en el español. También se debe distinguir los usos de las preposiciones. Para mayor comprensión, las vamos a clasificar en 3 grupos. Están las preposiciones con significado propio, por ejemplo, sin, bajo, sobre, tras y ante. También encontramos las preposiciones con significado deducido. Esto quiere decir que el contexto nos va a dar qué valor cuenta esta preposición. Por ejemplo, pueden contar con valores de compañía, de instrumento o modo. Estoy con Juan. Lo corté con el cuchillo. Me miró con malos ojos. Entonces ahí la preposición con la vamos a deducir mediante el contexto en el que se está desenvolviendo. Por último, encontramos las preposiciones sin significado, que puede ser la preposición a o en algunos casos la preposición de. Algunos de estos esquemas dependerán del verbo. Por ejemplo, el verbo depender de, consistir en, etc. Veremos un ejemplo que es súper curioso. She has the opportunity to marry Raúl. Puede ser traducido como ella tiene la oportunidad de casarse con Raúl, o también ella tiene la oportunidad para casarse con Raúl. La preposición más sustituida es de, como por ejemplo, The history is short and easy to understand. El cuento es corto y fácil a entender. El cuento es corto y fácil de entender. El verbo. Como bien sabemos, la mayor cantidad de contrastes que existen entre el español y otros idiomas se da en el campo del verbo. Acá, el autor hace un hincapié en los contrastes de varios tiempos verbales, pero no son todos, porque son demasiados. Veremos también aquí el pretérito simple y el pretérito perfecto. El pretérito perfecto se utiliza para expresar acciones que ya han terminado. Esto quiere decir que las acciones han sido terminadas en un marco temporal, incluyendo el presente. Esto da lugar a situaciones que aún valen en el presente, pero se consideran que aún no están concluidas. Y el pretérito simple se usa para expresar acciones puntuales en el pasado, que han sido interrumpidas o finalizadas. Conociendo esto, nos encontramos que existe un contraste en las siguientes estructuras. Por ejemplo, la primera clase de la mañana ha sido increíble. Este es el pretérito perfecto. Y el ejemplo del pretérito simple es: ayer leí todos esos libros. Si bien nos damos cuenta que estas estructuras poseen una partícula de tiempo puntual, veamos otros ejemplos. Anoche hablamos con ella. Este vendría siendo un pretérito simple que en el inglés equivaldría al past simple. Veamos otro. Ayer no vino a la fiesta. Este vendría siendo un pretérito perfecto que en el inglés vendría siendo un present simple. El interés se centra en estas frases porque en otras lenguas se ocupa el pretérito perfecto, lo cual es lo contrario a lo que nosotros utilizamos, porque en el español nosotros utilizamos el pretérito simple. Como ya mencionamos anteriormente, el pretérito perfecto se utiliza para expresar acciones terminadas, pero estas acciones siguen teniendo validez en el presente.
Ejemplo, anoche Magali ha ordenado su habitación. En inglés se usa el perfect tense, ya que su uso es similar. Ejemplo, he terminado de leer un libro. I finished the book. En el inglés, los errores más frecuentes son la utilización del perfect tense con palabras como desde hace y hace que. Esto es un error, debido a que cuando se habla de cuánto tiempo ha transcurrido algo, se usa el present tense. En el condicional, en el inglés no hay un tiempo verbal para el uso de condicionales. Por esto, se utilizan los modales auxiliares como would and should. Podemos ver la expresión de la probabilidad en el pasado. Serían las 8 cuando llegaron. Un alumno italiano formularía esta frase utilizando el futuro compuesto y en el español se utiliza el condicional perfecto. La idea de futuro en el pasado, me dijo que no vendría, en italiano también se expresa en el futuro compuesto y en el español se expresa en el condicional simple. La alternancia condicional simple imperfecto del indicativo. Estas estructuras en otras lenguas corresponden solo al condicional. La alternancia ocurre en oraciones interrogativas indirectas. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta ese sillón? En otras lenguas se utiliza el condicional simple únicamente. Ejemplo, ¿cuánto costaría ese sillón? Para conducir este punto nos fijamos en los reiterados abusos que utilizan italianos y franceses, ya que usan el condicional en español porque aparece con mayor frecuencia en sus lenguas. Gerundio. Primero, debemos mencionar que el gerundio posee un valor modal y temporal en el español. El autor nos señala que para los estudiantes es de suma importancia que el gerundio temporal se sitúe en diversos contextos, ya que el gerundio nombrado existe en lenguas como el francés, inglés e italiano, pero en las dos últimas el uso es muy limitado. En relación con el francés, en el texto se estudia el galicismo en más gerundio y su uso específico en nuestra lengua. Cabe decir que según la RAE, en es la única preposición que puede anteponerse al gerundio, llamándose gerundio preposicional, y contrasta con el uso que se le da de manera frecuente a esta construcción en el francés. Además, se analizan los valores condicional y concesivo que están dentro de la función adverbial del gerundio. Por el contraste sintáctico que se presenta en las lenguas nombradas, se muestran las siguientes frases. 1. Saliendo de casa me topé con tu hermano. 2. Hablando tú con ellos nos quedaremos tranquilos. Y 3. Aún diciéndolo él, no lo creeré. Con referencia a una acción pasada, nos encontramos en español con un gerundio causal, el cual expresa una relación causal entre dos verbos. Favorecen esta interpretación los verbos estativos en posición inicial o absoluta. El que contrasta en uso con el inglés. Nuestro gerundio es empleado en un contexto más reducido. En español, el gerundio referido al sujeto ha de ser explicativo. Esto quiere decir lo siguiente. Este gerundio contrasta su uso en el inglés en frases como el hombre vendiendo helado no ha venido hoy. Esta frase en español sería incorrecta. Debemos recordar que el gerundio explicativo es un gerundio adverbial que se utiliza para explicar forma, tiempo, condición, causa o medio. La colocación del gerundio. Es de suma importancia el repartir a los alumnos el valor que tiene el orden de las unidades en una oración en el español. En el análisis del gerundio encontramos dos situaciones. La primera, ambigüedad de la frase. Vi a Juan llegando a casa. En inglés, este gerundio se refiere al pronombre objeto. Y segundo, cambio de sentido de la estructura. Dando gritos, dio un portazo. Valor temporal. Dio un portazo dando gritos. Valor modal. Solo la segunda estructura sería posible en el inglés. La tercera parte del texto se enfoca en la expresión idiomática. Según el autor, el estudio de las expresiones idiomáticas es el más apasionante e interesante de estudiar. Primero, debemos recordar que la expresión idiomática es una secuencia de palabras cuyo significado no es compositivo. Sabiendo esto, el autor nos explica que debemos ser conscientes de las expresiones idiomáticas equivalentes a las nuestras en diferentes lenguas, y a partir de esto se analiza y contrasta las unidades léxicas. El mayor interés de estudio es en aquellas expresiones que presentan un contraste mayor con otras lenguas.
debido a que hay expresiones que presentan un menor contraste. También el autor nos comunica la importancia de que los alumnos que están aprendiendo el idioma puedan conocer el uso de una expresión según un contexto previamente elaborado. Esto quiere decir que es un error explicar estas expresiones solamente con el significado. Es de suma importancia que también se conozca el uso de la expresión. Dicho todo esto, el autor nos señala que se enfoca en dos aspectos diferentes de las expresiones idiomáticas. El primer aspecto son las unidades léxicas que componen la expresión idiomática. El autor nos presenta la frase española matar dos pájaros de un tiro, la cual en las otras lenguas se expresa de la siguiente forma. En inglés, to kill two birds with a stone. El contraste en el inglés se da en la forma, con una piedra. En alemán, zwei Fliegen mit einem Klapp schlagen. En el alemán, el contraste se da en el verbo golpear, en el objeto dos mosquitos y en la forma con un matamoscas. En francés, faites-vous bien du coup. En el francés, el contraste se da en el verbo hacer, en el objeto una piedra y en la forma dos golpes. Y en el italiano, prendere de piccoli al volo. En el italiano, el contraste se da en el verbo coger, en el objeto dos palomas y en la forma al vuelo. Este gran y diverso contraste que se da en las expresiones idiomáticas hace que el alumno se sienta interesado y motivado por conocer en profundidad el tema. Otro ejemplo es la expresión costar un ojo de la cara, y en otras lenguas se expresa de la siguiente forma. En inglés, cost an arm and a leg. El contraste en el inglés se da en los sustantivos, brazo y pierna. En italiano, costare un occhio della testa. En el italiano, el contraste se da en el sustantivo, testa, lo cual en español significa cabeza. Y en el francés, coûter les yeux de la tête, el contraste también se da en el sustantivo de la misma forma que en el italiano. El segundo aspecto es el contraste semántico y el contraste de uso. El autor nos explica que existen expresiones idiomáticas que en español tienen diferentes acepciones, como por ejemplo la frase está para el arrastre. La primera acepción es estar incapacitado para y la segunda acepción es cesación de fuerzas. Esta ambivalencia que se da en nuestra lengua debe ser explicada a los alumnos. Es decir, que todas las acepciones existentes de una frase deben ser explicadas. Esta expresión para un inglés sería entendida fácilmente en la segunda acepción nombrada, pero no en la primera. Un italiano buscará dos expresiones distintas para expresar las dos acepciones y el mismo problema se da en las otras lenguas. Con todo lo dicho anteriormente, el autor nos quiere transmitir que en este aspecto no podemos limitar el campo de acepciones que cualquier expresión presente. Debemos explicar al mismo tiempo sus usos en distintos contextos, ya que en muchos casos son expresiones que las lenguas contrastadas tienen un uso muy limitado, o sea que no tienen acepciones adicionales. Otro ejemplo adicional de una expresión que tiene una acepción aparte de su significado es la frase en inglés when pigs fly, donde en el español su primer significado es cuando los cerdos vuelan, pero además cuenta con la acepción usada antiguamente cuando las ranas crían pelo. Ambas frases significan lo mismo, pero la acepción nombrada en el presente está en desuso.